Desde hace algunas semanas hemos venido estudiando un tema muy interesante, una serie que hemos llamado Cara a Cara y que tiene como objetivo poder ampliar un poco el contexto de el conflicto y lo que ha significado para nosotros el pecado y su consecuencia principal, que es la separación que hemos tenido con Dios. Hemos estudiado el problema en los 3 temas anteriores. Por aquí en algún lugar se los vamos a dejar para que ustedes puedan seguir el hilo. Y si este es el primer tema que escuchan de esta temática, entonces les aconsejo que vean las anteriores para poder estar en un poco más de contexto. Pero hoy voy a retomar el tema en la cita que les va a aparecer en pantalla. Esta cita es de un libro que está en inglés, que se llama Confrontation, y es un libro que habla sobre la tentación de Jesús. Y esta cita dice lo siguiente: después de la transgresión de Adán, Satanás vio que la ruina era completa. La raza humana fue llevada a una condición deplorable. El hombre fue cortado de la relación con Dios. Fue el propósito de Satanás que el estado del hombre fuera el mismo que el de los ángeles caídos, en rebelión contra Dios sin un rayo de esperanza. Así que Satanás planteaba toda esta situación. Para él, en su mente, al creer realmente lo que él decía de Cristo, al creer lo que él decía de Dios, que era un juez inclemente, que era un Dios injusto, que su ley era solamente una treta que Dios había creado para mantener oprimido a los ángeles y al pueblo, al Satanás tener esta visión y confiar plenamente en esa visión, para él, luego de la transgresión del hombre, no podía haber un camino diferente, porque su lógica era: yo pequé, los ángeles que me siguieron pecaron y Dios los expulsó. Para mí y para mis ángeles no hay una salvación. Entonces, ¿por qué si debería haber salvación para los hombres? ¿Por qué si había de haber un escape? Y si la ruina del hombre era completa como Satanás lo pensaba, y la razón principal de esa ruina era que había sido cortado de la relación con Dios, es decir, Dios y el hombre ya no podían relacionarse y por eso la ruina era completa, lo único que al hombre le quedaba entonces era, como los ángeles caídos, vivir en rebeldía contra Dios y sin un rayo de esperanza. Así que en la lógica de Satanás lo llevó a pensar esto: yo pequé, los ángeles que me siguieron pecaron, ahora los ángeles que me siguieron ahora son mis súbditos, por ende el ser humano, como pecó, ahora también será mi súbdito y será mi súbdito para siempre. Así que como Dios le dio a Adán el huerto del Edén, por ende el huerto del Edén ahora será mío y este mundo será, como en algún momento se lo pedí a Dios en los concilios del cielo, será mi hogar. Y yo asentaré mi trono en el Edén. Y ese Edén que Dios constituyó para que fuera el santuario de Dios, el lugar donde Dios iba a relacionar con la raza humana, ahora era el lugar donde Satanás iba a dirigir su rebelión contra Dios y a expandir el virus del pecado por todo el universo. Muy bien, eso era lo que Satanás pensaba. En los temas anteriores, entonces, encontramos que Dios tenía que resolver ahora 2 situaciones. La situación por la cual había creado al hombre, es decir, la vindicación de su ley, pero ahora tenía una situación adicional: cómo poder salvar a la raza que estaba ahora en el centro del conflicto, cómo poder salvar a la raza que había decidido pecar. Así que Dios hizo algo que en la mente de Satanás no estaba: ofrecer a su unigénito. Dios Padre le entrega a Jesús y le dice: hijo mío, en tus manos pongo la solución del problema que estamos enfrentando en el universo. Y Jesús tenía que poner en práctica no solo el plan de redención que había sido tejido desde los orígenes del mundo, sino que también debía establecer los sistemas, los esquemas para transmitir la solución del problema del pecado al hombre. En cuanto a la raza humana concernía, habían 2 asuntos. El primero tenía que ver con la paga del pecado. Tenía que ver con la paga de la deuda que ellos habían adquirido con la ley de Dios al pecar. Ese era un problema. Pero el otro problema era la restauración de la imagen de Dios en su corazón. Porque el pecado al hombre no solo lo hizo deudor,
El pecado al hombre también le arrancó la imagen de Dios. Y en el cielo, en el sistema del universo, nada que no sea imagen de Dios puede convivir en armonía. Así que nunca podría el hombre regresar a Dios, al menos que su imagen fuera restaurada a la semejanza divina. Así que teníamos en cuanto al hombre estos dos problemas: la paga de su deuda y la transformación de su corazón. Y a esa situación el Señor Jesús se enfrentaba. Así que vamos a leer una cita muy interesante en la que vamos a hablar, en la que la hermana White nos muestra un poco sobre qué sistema planteó Jesús para resolver no solo lo primero, que tiene que ver con la paga de la deuda que el hombre había adquirido, sino también con la restauración de la imagen de Dios en el corazón del hombre. Mi querido hermano, este es el eje central del Evangelio. Este es el eje central de nuestra esperanza. Este es el eje central de todo lo que nosotros podemos tener. Lo que Dios no solo puede hacer por nosotros, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque, ¿saben? Lo primero sin lo segundo nunca estará completo. Y lo primero ya fue hecho y nosotros no tenemos ninguna implicación, no tenemos ninguna intromisión en ello. Así como por el pecado de Adán, todos nosotros fuimos introducidos en una naturaleza pecaminosa y nadie nos preguntó y nadie nos pidió permiso y nada tenemos que ver con esa naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Así también el segundo Adán, cuando vino, sin pedirnos permiso, sin preguntarnos, sin inmiscuirse, pagó nuestra deuda. Sin que de nosotros hubiera algo más que hacer. Él pagó nuestra deuda. Pero hay algo adicional que puede hacer valer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y de eso el Señor se amplió desde los inicios para que la raza humana, época por época, en el periodo de su historia, pudiera tener claramente concebido qué era lo que Dios quería hacer en ellos. Así que la cita nos dice lo siguiente: entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios por medio del Redentor prometido para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Así que el Padre le dice a Jesús, su Hijo: Hijo, en tus manos pongo todo el sistema educativo, todo el sistema pedagógico, todo el sistema instructivo, todo el sistema cultural que debe ponerse en práctica para que el hombre pueda entender las verdades de su salvación. Y el Señor Jesús escoge un sistema muy sencillo, una víctima perfecta e inocente, una víctima que humildemente iba a darse continuamente para lavar las culpas y las transgresiones del hombre, y mediante esa víctima el hombre pudiera continuar en comunicación con Dios. El eje central del problema que Satanás planteaba en su mente era muy sencillo. Era: el hombre ha transgredido la ley de Dios y su ruina es completa porque ya no puede estar en comunicación con Dios. Y no puede estar en comunicación con Dios porque transgredió la ley. Y la transgresión de la ley requiere que haya un castigo. Y si Dios se acerca al hombre, no porque tenga el deseo de castigarlo, reprimirlo, la división natural que hay entre el pecado y Dios, la perfección de Dios, va a hacer que el hombre se vuelva a su castigo. Como dice Isaías, ¿quién puede habitar con el fuego consumidor? Así que esta era la situación y Jesús tenía que plantear todo un sistema que pudiera resolver esta situación.
Ahora tenemos otra cita. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios Padre y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Así que esto es lo que nos plantea, esto es lo que Cristo planteó. El sistema de sacrificios que representaba a Cristo era el continuo recordatorio y la fuerza impelante para que el hombre entendiera y comprendiera cómo funcionaba su salvación. No solo su salvación en la dimensión en la que Dios hace por nosotros, sino cómo funciona la salvación en la dimensión en la que Dios hace en nosotros. Voy a continuar con algunas citas que me parecen muy interesantes. La hermana White, en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, nos dice: el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. Así que solo bastó la sabiduría infinita de Cristo para derrumbar todos los ardides de Satanás. Satanás decía: la ruina del hombre es completa porque ya no puede estar en contacto con Dios. Ahora lo único que le queda es ser rebelde como yo y como los ángeles y vivir sin esperanza. Pero cuando Adán tomó aquel cuchillo y traspasó el pescuezo de aquel animal, y de ese animal perdió su vida y comenzó a botar la sangre, y Adán entendió lo que su pecado le causó a aquel que en algún momento pudo ver cara a cara, en aquel que sopló en su nariz desde sus entrañas aliento de vida, en aquel que lo miró con tanto amor aquel día que paseó con él y con Eva en el huerto en aquel primer sábado. Cuando Adán entendió que su pecado era aquel cuchillo que cortaba el cuello de aquel animal y que aquel animal representaba a quien tanto lo ha amado, Adán no sintió deseos de volver a pecar. Cuando Adán vio aquello, entendió la enormidad de la transgresión porque estaba conectado con Jesús. El sacrificio para Adán no era un rito, no era un formalismo, porque Adán entendió que aquel cordero era Jesús, quien poco tiempo antes compartía libremente con él. Adán entendió que la lanza que iba a traspasar el costado de Jesús era su pecado, que la humillación, que la flagelación, que la tortura que Jesús iba a padecer era por su culpa y por culpa del pecado. ¿Y saben qué se desarrolló en Adán? Algo que se llama enemistad contra el mal. Adán no podía creer que eso
que él había hecho iba a traer tales consecuencias para el cielo. La hermana White dice que cuando el plan de redención fue revelado a Adán y a Eva, ellos dijeron que preferían morir antes que ver sufrir al Hijo de Dios. Pero saben, el último texto, el último párrafo de lo que hemos leído, de la última cita, dice: y se admiró Adán de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Y una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. El plan de la redención perfectamente ampliado y explicado. El plan de la redención perfectamente dispuesto en la semejanza de aquel Cordero. Pero mientras esto ocurría, Satanás estaba al acecho. La hermana White dice que luego de la caída del hombre, Satanás tuvo un deseo intenso de ver qué había causado su treta y el engaño que proporcionó al hombre en el universo. Satanás, luego de la caída de Adán, se sentó en algún lugar y comenzó a ver cuáles son las consecuencias de la transgresión del hombre. ¿Cómo va a reaccionar el universo ante el pecado de aquellos que Dios creó para combatir el pecado y para demostrar que no es necesario pecar y que el amor de Dios supera cualquier tentación? Así que cuando todo esto comenzó a desenvolverse, Satanás no podía dejar de estar anonadado. Nunca en su mente Satanás pensó que Cristo podía venir a morir por una raza que había decidido desobedecerle. Y cuando Cristo le dio a Adán el sistema de sacrificios, esto ocurrió. Leo la cita. Satanás observó cada evento relacionado con la ofrenda de sacrificio con intenso interés. La devoción y la solemnidad relacionadas con el derramamiento de la sangre de la víctima le causaron gran inquietud. Para él, esta ceremonia estaba revestida de misterio, pero no era un erudito aburrido. Y pronto aprendió que las ofrendas de sacrificio tipificaban alguna expiación futura para el hombre. Vio que estas ofrendas significaban arrepentimiento por el pecado. Esto no estaba de acuerdo con sus propósitos, y de inmediato comenzó a obrar en el corazón de Caín para inducirlo a rebelarse contra la ofrenda de sacrificio que prefiguraba la venida de un Redentor. Así que este era el escenario. Esto era un conflicto, esto era una guerra, y cada bando estaba midiendo sus planes. Y Satanás tenía planes bien definidos. Satanás dijo: hago caer al hombre, entonces ahora seré dueño del hombre y de lo que Dios le dio al hombre. Y el hombre está en un lugar donde hay un árbol que es el árbol de la vida. Así que el hombre vivirá perpetuamente pecando y se convertirán en mis súbditos. No hay forma de que el hombre pueda ser restaurado. No hay forma de que el hombre pueda volver a estar con Dios, porque está totalmente separado. Y si el hombre puede estar de vuelta con Dios, yo debería poder estar de vuelta con Dios. Y Él a mí me dijo que ya para mí no había salvación. Así que la única esperanza del hombre es vivir como los ángeles caídos, en rebeldía y sin esperanza. Pero luego Dios presenta en la imagen de Jesús diciendo: yo pagaré la deuda y yo guardaré la ley. Y yo haré lo que ustedes no hicieron, para que ustedes puedan tener el derecho que ya perdieron, pero que por mí pueden recuperar. Y Satanás quedaba sorprendido. Y cuando Dios le dice: te voy a dar este sistema de sacrificios, matarás un animal inocente y lo ofrecerás en holocausto, y su sangre representa la sangre del Hijo de Dios que vendrá como un ser humano a morir por tus pecados. Y Satanás decía: ¿y cómo esto funciona para salvar al hombre? ¿Cómo es que matar a un animal? ¿Cómo es que la sangre de un animal va a ayudar a Adán y a Eva a ser perfectos? ¿Cómo es que esto sirve para que haya santificación? Y Satanás no podía comprender estas cosas, pero cuando el cuchillo que Adán tenía traspasó la garganta de aquel animal y Satanás vio en el rostro de Adán aquella congoja, aquella constricción, y cuando vio en el rostro de Adán y cuando Adán pudo expresarle a su descendencia lo que sintió cuando mató a este animal y lo que este animal representa, Satanás dijo: hay poder.
porque la palabra de la cruz es salvación para los que creen. Y no hay nada más poderoso para convertir a cualquier corazón egoísta, para ablandar cualquier corazón rebelde y duro, que ver a Cristo crucificado por tus pecados y al mismo tiempo escucharlo decir: Padre, perdónalos, porque aunque su pecado ha sido mi corona de espinas, aunque su pecado ha sido los clavos en mis manos, aunque sus pecados han sido la lanza que traspasó mi costado, ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Y cuando Satanás vio en el rostro de Adán esa impresión tan hermosa, cuando vio en el rostro de Adán esperanza, Satanás se preguntó cómo la muerte de un animal inocente puede darle esperanza al hombre caído. Y cuando Satanás vio que sus tentaciones en Adán y en Eva comenzaron a perder efecto, Satanás comenzó a estudiar el sistema que Cristo había fundado. Y Satanás se propuso en su corazón sabotear a lo sumo el sistema que Dios había dispuesto para nuestra salvación. Así que tenemos este comentario. El hombre ya no podía mantener por sí solo una relación con Dios. Habían pecado y Dios había tenido que distanciarse para no extinguir al hombre con su presencia. El Hijo de Dios se ofreció como garantía de que por Él la raza humana saldaría la deuda con la ley, pues Él moriría en su lugar. Pero además de eso, Cristo se comprometió a ser el puente entre Dios Padre y el hombre caído, pues la única manera en que el hombre fuera no solo perdonado, sino sanado, es por medio del conocimiento de Dios. Por eso se dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para ello el Señor destinó un sistema de adoración, de educación y de recordatorio, pues dentro de este plan es indispensable que el hombre sepa cómo será perdonado, librado de la culpa, pero además de esto, sanado. Ahora, ya estableciendo un sistema, el Señor les dispuso un lugar, un espacio apartado que los vinculara con esto. ¿Saben? Con esta imagen cerré el tema pasado. La imagen más hermosa que alguna vez se ha presentado en el mundo. Cristo crucificado. Nuestra única esperanza, nuestro único motivo de felicidad, nuestro único motivo de alegría. Entender cómo funciona la sangre del Cordero limpiando nuestros adentros es todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz. En medio del pecado, en medio de la culpa, en medio de la duda, en medio de la insatisfacción, en medio de nuestra rebeldía, Cristo crucificado es nuestro todo. Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra justicia. Hay en este tiempo tanta necesidad de restaurar los altares antiguos. Hay en este tiempo la necesidad de enfrentarnos a Satanás con el argumento más poderoso que cualquier pecador puede tener: la fe en Jesús. ¿Saben? Satanás, desde que entendió el poder contenido en el Evangelio y reflejado en el sistema de sacrificios que Dios nos dio, Satanás no ha dejado de sabotear cada elemento dentro del santuario. Satanás ha hecho más atractiva lo que está detrás de la puerta del tabernáculo, para que cuando lleguemos a la puerta no tengamos ganas de entrar, sino que querramos quedarnos mirando hacia Egipto, nos querramos quedando mirando siempre hacia los dioses que hay en Egipto. Satanás ha hecho más atractivo el mundo para que cuando tengamos que darle la espalda al mundo para entrar al santuario, nos cueste más. Satanás ha hecho grandes esfuerzos para distorsionar cada paso del santuario. Cada paso del sistema de sacrificios ha sido saboteado por Satanás, porque Satanás sabe el poder contenido, el poder del Evangelio que reside en Cristo crucificado. Cuando entramos
y tenemos que poner en nuestro altar de sacrificio todo aquello que está podrido y tenemos que lavarnos en la vasija del santuario. Y cuando tenemos que poner sobre el altar todo lo nuestro, pensamos que tenemos tanto como el joven rico que decimos, es mucho el precio que hay que pagar para ser santificados. Satanás ha elevado todas sus montañas de humo que no nos han permitido ver a nosotros cuán hermoso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Saben? En este sistema de sacrificios había muchas cosas que podían llevar al hombre a esta reconciliación continua con Dios. Y Jesús no dejó ningún elemento disperso. Jesús comenzó a ordenar todos los elementos para que todo pudiera encajar y para que el hombre en pleno pudiera disfrutar de el hermoso mensaje del Evangelio. Así que no era solo suficiente tener un plan. Todos los elementos dentro de ese plan debían tener una simbología que transmitiera poder. Por eso el Señor no solo les dio un sistema de sacrificios, el Señor también les pidió y el Señor también les permitió un altar en el que pudieran estar cada vez más cerca de Él. Leo la siguiente cita. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de su agradable sendero. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado al Edén. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí fue donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. Pero Satanás sabía lo que hemos venido hablando. Sabía del poder que había y que residía en el templo de Dios. Sabía el poder que había y que recibía en la simbología del altar de sacrificio. Y Satanás, como todo lo que él, como su principal herramienta desde el principio, tenía que desviar la verdad, pervirtiendo la verdad, asemejando sus maquinaciones a lo que Dios había establecido. Siguiente cita. Los antediluvianos no deseaban conservar a Dios en su memoria y llegaron a negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines, con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducirlos a participar del culto idólatra. Satanás siempre usa lo mismo que Dios ha instituido para salvarnos, lo desvirtúa, lo pervierte y lo convierte en lo que más puede arrastrarnos al fondo del abismo. Así que Dios instituyó un sistema de sacrificio que, bien entendido, es la principal arma a la que el hombre puede hacerse para combatir y obtener por medio de Cristo la victoria sobre el pecado. Dios les dio un lugar, un sistema de adoración. Dios les dijo: aquí, quédense aquí, hagan esto aquí, trabajen aquí, monten sus altares aquí. En medio de la naturaleza mi gloria va a manifestarse. Y Satanás dijo: en medio de la naturaleza yo pondré mis ídolos. Hoy nuestra iglesia sufre los ataques más fuertes que Satanás
ha podido asestarle al pueblo de Dios en las últimas décadas. Nuestra iglesia, nuestros valladares, nuestros montes, nuestros bosques verdes, donde están nuestros altares de alabanza y gloria de Dios, cada día están siendo llenados más con ídolos paganos. Y saben, son muy pocos hoy los que al ir a la iglesia pueden encontrar lo que Dios dispuso que encontráramos para nuestra salvación. Cada vez son menos los mensajes, verdad presente, los mensajes que Dios necesita que su pueblo escuche ahora. Cada vez son menos esos mensajes los que se predican. Cada vez es menos la música que está diseñada para que se honre a Dios, para que se glorifique el nombre de Dios, para que se predique sobre Dios, para elevar nuestro espíritu a Dios. Cada vez esa música es la que menos suena en nuestra iglesia. Cada vez las oraciones son más pantomimas, monumentos del orgullo religioso, que lo que la oración debe ser. Y muchos de nosotros vamos a la iglesia y decimos, ¿dónde está el poder que Dios prometió que íbamos a encontrar? ¿Dónde está la fuerza para vencer el mal? ¿Dónde están esos mensajes que constriñen nuestro corazón, que nos sacuden y que nos llevan a los pies de Cristo llenos de arrepentimiento? Y entramos a la iglesia y decimos, ¿dónde está el altar de sacrificio? ¿Dónde está el cordero degollado? ¿Y dónde está la sangre que puede limpiarnos? Porque hemos llenado nuestros bosques, hemos llenado nuestros altares y los hemos rodeado de ídolos. Lo hemos hecho en nuestra casa y lo hemos hecho en nuestras vidas. Mi querido hermano, lo que yo quiero decirte en esta noche es que muy probablemente lo que tú y yo entendamos como evangelio no es el evangelio verdadero. Es ese evangelio barato que Satanás ha distribuido, que Satanás ha expandido y que Satanás ha reafirmado incluso dentro de nuestras creencias. Mi querido hermano, lo que yo quiero decirte hoy es que hay verdadero poder para vencer, que no es necesario que sigamos cayendo, que no es necesario que sigamos pecando, que no es necesario que sigamos siendo amigos del pecado, que hay en la cruz del Calvario poder suficiente para ti y para mí, y que hay poder y hay luz para sacarnos de las tinieblas. Pero hay un trabajo que debemos hacer. Satanás desde el principio ha querido poner a Dios en una falsa luz, mostrarte un Dios cruel, mostrarte un Dios que quiere juzgarte, mostrarte un Dios que te va a llevar a una vida de opresión, a una vida infeliz. Satanás desde el principio ha querido poner a Dios en una falsa luz. Por eso Jesús vino y se puso en aquel monte, dándole la espalda a todo el mundo, mostrándose ante todo el mundo, diciendo a todos los puedo salvar. Para todos hay luz. No es necesario seguir viviendo en tinieblas. La hermana White dice, deberíamos dedicarle por lo menos una hora a mirar la vida de Jesús, sobre todo las últimas horas, el último tiempo de su existencia en esta tierra. Mi querido hermano, Satanás sabe el poder que hay detrás de la revelación del sacrificio de Cristo. Satanás sabe que él no puede impedir lo que Dios hizo por nosotros, ya fue hecho. Pero Satanás sí sabe que él puede impedir lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Pero Dios es más fuerte para guardarnos sin caída y mostrarnos a través de la revelación de su amor por medio de la cruz del Calvario nuestra salvación y nuestra esperanza. Satanás dice que no había un final diferente para nosotros que el mismo que hay para él y para sus ángeles caídos. Pero Dios ha dicho, yo he venido al mundo a vencer, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Yo creo eso, y quiero invitarte en esta noche de sábado, que no hay un mejor momento, que no hay una mejor circunstancia, que no hay una mejor excusa que este día para permitirle al Señor que nos muestre a través de su cruz todo lo que Él está dispuesto a hacer dentro de nosotros, para librarnos, para guardarnos sin caída y para mantenernos firmes
delante del mundo y decir: he aquí hallado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este es Jesús y está a mi lado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque cuando no había ojo que se compadeciera ni brazo que se extendiera, el cielo, Señor, a través de Jesús dijo: se ha hallado un rescate. Gracias, Señor, porque a través de Jesús tenemos esperanza, porque a través de Jesús tenemos consuelo, porque a través de Jesús se ha lanzado un camino que puede, Señor, restaurarnos, Señor, de esta condición caída. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Perdona nuestra arrogancia espiritual. Perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra rebeldía, nuestra insubordinación. Ayúdanos, Señor, a permitirte levantarnos del polvo en el que estamos, darnos conciencia de nuestra condición, pero más que eso, Señor, ayúdanos a ver aquel que aún puede salvarnos. Señor, prepáranos para el tiempo que se avecina. Ponnos en sintonía con el cielo, porque te lo imploramos, Señor, y te lo pedimos en los méritos de Jesús, nuestro Cordero y nuestro Salvador. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.